Respecto de las declaraciones del comandante en jefe del ejército sobre el control de frontera, cuando él dijo que ingresar a Chile ilegalmente no era un delito, es cierto. ¿Por qué? Porque se cambió la legislación. Porque la nueva ley de inmigraciones que inició la Michelle Bachelet, la continuó Piñera y la terminaron transformando en un desastre, ¿de acuerdo? Dejó la inmigración ilegal como falta, no como delito. Primer punto. Segundo punto, el ejército hace lo que le mandan. Es decir, si en el decreto presidencial y en la propia ley orgánica no está establecido que ellos tienen que controlar la frontera o proteger la frontera o impedir el paso de la gente hacia Chile, es decir, no reciben la orden y no existe el fundamento legal, entonces evidentemente que tienen que hacer aquello para lo cual fueron mandados. Y hay gente que dice, bueno, es que hagan lo que quieran. Así no funciona el ejército. Así no funcionan las Fuerzas Armadas en una república democrática. Y dirán, bueno, pero es que entonces, hay algunos que dicen, entonces el presidente hay que sacar al presidente. Bueno, hay que sacarlo, pero en elecciones, ¿o no? ¿Y quiénes eligieron a este presidente sabiendo que era pro migración? La mayoría de los chilenos. Entonces eligieron tener la frontera abierta. Eligieron que el narco pudiese enseñorearse de este país. Y lo eligieron, lo votaron. Así que no me vengan con cuentos. Los que votaron por Gabriel Boric votaron por tener la frontera abierta, porque no se deportara gente, votaron porque no hubiera control con Bolivia, votaron por eso, votaron porque no hubiera más carabineros, votaron por la destrucción de la seguridad de este país. La mayoría de los chilenos que votaron por eso. Así que no nos veamos la carta entre gitanos, que ahora los militares tienen que entonces tomar la iniciativa y tomar una decisión que no está democráticamente respaldada. Entonces cortemos el escándalo. Cortemos el escándalo. O sea, al comandante en jefe le echan en cara ¿qué? ¿Cumplir con su deber? Eso es lo que hace el comandante en jefe del ejército. ¿No? Y eso no corresponde. No corresponde que estén permanentemente, sobre todo en nuestro sector, pensando que las castañas hay que sacarlas con la mano del gato militar. Eso no corresponde. Corresponde hacer la pega política, corresponde ganar elecciones, corresponde hacer política que es lo que quiere la gente, hacer políticas que sean proactivas en el sentido de recuperar la soberanía y la seguridad de los chilenos. Eso corresponde. Eso significa que también aquellos politicuchos, ¿ya?, de nuestro sector, que les encanta prometer cosas y después no cumplen, ¿no?, tienen que ser reemplazados por aquellos que cumplan. Punto. Es así de sencillo. Así de sencillo. ¿No? Entonces, lo dejo ahí. Dos cosas. Uno, que nosotros no tenemos un ejército territorial ya como lo tuvimos, un ejército de defensa del territorio. Y eso es súper problemático, y es problemático por el control, entre otras cosas, por el control ahora cuando necesitamos mucho músculo, pues no lo tenemos. No lo tenemos para el control de fronteras, no lo tenemos para los estados de excepción, y no lo tenemos en caso de catástrofes naturales. ¿De acuerdo? Si hay una catástrofe natural, hoy en día el músculo del ejército para poder ayudar en catástrofes naturales está muy debilitado. Y esto empezó, yo te diría, el año 2000. 2001, cuando cambió la doctrina del ejército, empezaron a reducir el número de personal y empezaron a cambiar el eje mental también de las Fuerzas Armadas. No es de ahora. Ahora, Piñera, en el último año de su mandato, redujo los gastos operacionales del ejército en 30%. En 30%. Y eso lo mantuvo Boric el año pasado. Ahora, no he visto a nadie salir a reclamar, aparte de quien les habla, salir a reclamar a los políticos y todo el tema, porque mantienen entonces a las Fuerzas Armadas en la práctica un presupuesto de hambre. ¿Mm? ¿O no? Entonces, si ahí hay un tema, especialmente los colegas, también de centro derecha, no vuelvan a hablar de estado de sitio, o de estado de emergencia, o de estado de excepción, no lo vuelvan a hacer. No lo vuelvan a hacer mientras no estén dispuestos a rechazar el presupuesto de defensa en caso de que el gobierno no lo suba. No lo hagan. No lo hagan, porque voy a salir a sacarles la careta. Porque estoy cansado de gente que vota de una manera y habla de otra. Usted está aquí. ¿Ok? Así que la advertencia está. La advertencia está. Chile debería invertir cuanto menos un 3% de su Producto Interno Bruto en defensa. No lo hace.
Estamos con suerte en 1,5 y menos. Pero nos gastamos la plata en puras leceras. En puras leceras. De hecho, la plata no llega, tenemos los presupuestos más altos de la historia en salud, en educación, etcétera, no llega a ninguna parte. El único lugar donde más o menos se gasta bien respecto de lo que es la función que se está cumpliendo de las Fuerzas Armadas y de Orden. Y el resto es un meridiano desastre, ¿no? Así es.